Tengan muy buenos días, chicos de primer año de bachillerato. Sean todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Estamos ya en nuestro segundo encuentro de la semana. El día de ayer estuvimos juntos en Google Meet, ya empezando con la introducción del periodo, explicando cuáles son las tareas que vamos a hacer, cuáles son las obras que vamos a leer y, por supuesto, compartiendo un momento agradable con ustedes. Gracias a todos los que estuvieron conmigo. La verdad es que estuvo bastante numeroso el grupo. Espero que se mantenga de esa manera, que no olviden nuestra cita los miércoles a las 7 a través de Google Meet. El día de hoy vamos a comenzar con la reflexión del día, la cual nos dice: el orden es la forma de la que la belleza depende. Y si ustedes ya se dieron cuenta, la reflexión de hoy está relacionada con el orden. El orden tiene que ser un elemento que debemos practicar en nuestro diario vivir en varias áreas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestra organización, de nuestras tareas, de nuestro tiempo, es necesario ser ordenados y llevar una secuencia de lo que vamos a ir haciendo para no caer en la desorganización, porque eso nos puede llevar a desmotivarnos o en un momento determinado a perder el control y sentir que estamos estresados, y quizá a veces sea por nuestra propia culpa. Entonces, el orden es necesario en cuanto a organización, pero también es necesario en cuanto a tener las dependencias de nuestra casa de una manera adecuada. Ustedes saben que hoy que pasamos más tiempo en casa, que llevamos varios meses así y que vamos a continuar, nuestra sala, nuestro comedor, nuestro jardín son elementos fundamentales que nosotros podemos contribuir a tener ordenados. Y voy a irme a una parte que es todavía más personal, que es la habitación. Sí, su cuarto. Si usted está en el cuarto ahorita, observe a su alrededor y analice: ¿será que mi cuarto está ordenado? ¿Mi cama está ordenada? ¿Mi closet? ¿Mi ropa? ¿Mis zapatos? ¿O tengo desorden? ¿Tengo bolsitas de churros, latas de soda o de jugos, etcétera? Entonces, si su cuarto está desordenado, la invitación de hoy es: ordene su cuarto, ordene su habitación. De esa manera se va a sentir más cómodo, se va a sentir más deseoso de estar ahí, va a sentir un ambiente más agradable. Así que esa es la tarea del día de hoy: reflexione, analice y ordene tanto su cuarto como también puede colaborar con el orden de las demás dependencias de su casita. Así que les dejo esa inquietud. Respecto al contenido, el día de hoy vamos a desarrollar ya nuestro primer tema de la unidad 7 y está relacionada con el siglo XX y las vanguardias. El siglo XX estuvo marcado por un conjunto de sucesos de mucho impacto, revoluciones, guerras, y es lo que vamos a ver en la primera parte del tema, la parte de los contextos: cuál fue el impacto que estos sucesos generaron en la cultura, en las sociedades, y cómo esto desencadenó lo que conocemos como las vanguardias. La parte de las vanguardias es algo totalmente diferente a lo que hemos venido viendo en los movimientos anteriores, porque rompe con las reglas, rompe con los patrones establecidos, y por eso se van a fijar que la presentación está un poco diferente también. La he hecho de manera colorida, de manera llamativa, porque es la esencia, digamos, que de las vanguardias, el hecho de ser distinto, de innovar y de romper con los paradigmas establecidos. Así que vamos a conocer cuáles son los ismos también más destacados. Por ejemplo, si les suena a ustedes el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, y así vamos a ver varios. Si usted ya tiene alguna idea previa sobre eso, pues qué bueno, porque su conocimiento previo se va a ver aumentado el día de hoy con el tema, y si no conoce o no ha escuchado nada sobre eso, pues el día de hoy lo va a aprender. Así que espero que se queden a toda la clase, pongan mucha atención y recuerden que al final hay un espacio para preguntas y respuestas. Si hubiese alguna duda, algún comentario, no duden en hacerlo, y si la duda le surge después, pues entonces vamos a tener nuestro encuentro en Meet el próximo miércoles, y ahí usted va a poder externar también las dudas que tuviese si le surgen después. Así que les agradezco por haberse conectado conmigo, por estar acá. Pongan muchísima atención al tema y desde ya les deseo un muy bonito jueves. El siglo XX y las vanguardias. En este contenido vamos a continuar con nuestro estudio de los movimientos artísticos y literarios, de los cuales hemos llevado la secuencia durante todo el transcurso del año, y ya hemos llegado al siglo XX, donde vamos a estudiar las vanguardias artísticas o las vanguardias históricas. Si ustedes recuerdan, el último movimiento literario que estudiamos fue el realismo, que ya habíamos empezado a hablar de una serie de conflictos o de situaciones un poco complicadas
que se dieron por las revoluciones industriales, sobre todo, pues en el siglo XX vamos a comenzar estudiando un poco o viendo un poco acerca del contexto y luego vamos a pasar a ver en qué consistieron las vanguardias y cuáles son las más conocidas. Si ustedes se fijan en la presentación, desde que comenzamos con la imagen del inicio, pueden observar un tipo de arte diferente a lo que normalmente se estuvo acostumbrado o a lo que normalmente hemos venido manejando o estudiando en los movimientos literarios y artísticos anteriores. Entonces, vamos a ver o vamos a partir de conocer cuáles fueron los sucesos históricos o contextuales que marcaron el siglo XX. Van a fijarse que la presentación está bastante colorida y es precisamente porque me basé o procuré hacerla diferente, ya que el contenido que vamos a ver también es bastante fuera de lo normal o fuera de lo común de lo que se ha venido manejando en cuanto al arte. Obviamente, cuando digo se ha venido manejando, me refiero a los movimientos que hemos estado estudiando desde que partimos del clasicismo hasta que llegamos al siglo XIX con el realismo. Entonces vamos a comenzar hablando de un siglo de conflictos y revoluciones. ¿Por qué razón? Para comenzar vamos a mencionar que el siglo XX fue uno de los periodos más inestables de la historia de Europa, que nos vamos a centrar en este momento, ya que en este siglo se produjeron muchos acontecimientos como por ejemplo la Revolución Rusa, las guerras mundiales, que empezaron a dar o empezaron a generar una serie de situaciones o de reacciones en las personas que obviamente ya venían desde las revoluciones industriales que se dieron en el siglo XIX, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial y que obviamente estas revoluciones continuaron ejerciendo influencia en la creación de la riqueza. Sí, no quiere decir que la revolución industrial terminó, sino que la influencia de estos sucesos se siguieron postergando, se siguieron manteniendo y obviamente esto generó siempre desequilibrios económicos, desequilibrios sociales y la implantación de nuevos estilos de vida. Entonces, acá ya en el siglo XX tenemos, aparte de la influencia que generó la revolución industrial o las revoluciones industriales, los medios de comunicación de masas también adquirieron una repercusión trascendental en la sociedad. Sí, que antes no estaban tan en boga, pues en el siglo XX ya empieza a proliferarse los medios de comunicación de masas y esto obviamente empiezan a generar un mayor acceso a las personas de la información, ¿verdad? Mayor acceso a la información, la parte de la tecnología, la parte del acercamiento a lo que estaba pasando en un momento determinado, ya sea esto de una manera objetiva o de una manera distorsionada, ¿verdad? Que no podemos dejar de mencionar o de saber que los medios de comunicación, así como tienen ventajas, también pueden tener desventajas. Y se produjeron una serie de conflictos y revoluciones. ¿Qué quiere decir entonces? ¿O qué voy a comenzar diciendo? Que el siglo XX fue un siglo de tensiones, de conflictos. Obviamente estas tensiones me refiero a que fueron políticas, económicas y que obviamente empezaron a hacer división en cuanto a potencias, empezaron a crearse algunas economías o sistemas políticos emergentes que generaron rivalidad entre ellos. Y entonces voy a colocarles o vamos a ver cuáles son los sucesos que se vieron o que impactaron durante el siglo XX. De esto no vamos a hacer o no vamos a meternos tan de lleno a estudiar cada uno de los sucesos con quiénes lo formaron, cuáles fueron las ventajas, las desventajas, quién ganó, quién perdió, sino que es más para que nosotros conozcamos qué fue lo que pasó o qué fue lo que influyó en el arte. Si ya en otra asignatura, por ejemplo en estudios sociales, ustedes habrán visto o si no lo han visto lo van a ver más adelante, ya sea este año o el siguiente, qué fue lo que desencadenó cada uno de estos sucesos,
quiénes estuvieron involucrados, por qué se dieron, ya que en este caso no es nuestro campo de estudio, sino que lo que más me interesa es que sepamos qué sucesos o qué conflictos se desarrollaron durante el siglo XX. Entonces, vamos a comenzar o tenemos que mencionar la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que el siglo XX se inició con fuertes tensiones económicas y entre las potencias de tradición colonial y las emergentes se empezó a crear una rivalidad, ¿verdad? Que fue lo que propició la Primera Guerra Mundial, que se dio de 1914 a 1918. Entonces ahí se vieron involucrados por una parte Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Turquía, Bulgaria y por la otra parte teníamos a los países aliados, ¿verdad? Que se conocían así, donde estaba Francia, Gran Bretaña, Rusia y Serbia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Primera Guerra Mundial, está de más decir y está de más mencionar que fue o que generó un impacto muy, pero muy grande y que el mayor impacto que se generó no fue positivo, sino que fue negativo. Luego, en 1917, seguimos avanzando siempre en el siglo XX y llegamos a la Revolución Rusa, ¿verdad? Acá lo que sucedió es que la insurrección armada de los bolcheviques fue dirigida por Lenin y para unos constituyó la toma del poder por el proletariado, que era lo que se pretendía, ¿verdad? Y la instauración de un nuevo Estado y una sociedad socialista como una forma perfecta de llegar al comunismo. Acá es donde ya se empieza a pensar o se pretende en una igualdad, ¿verdad?, de clases en cuanto a que no hubiese o que se intentara cambiar la sociedad capitalista a la que se estaba acostumbrado y procurar buscar igualdad, ¿verdad? La parte del comunismo, el acceso a los recursos por parte de todos y no solamente por un grupo. Y entonces es así como llegamos a otro suceso que fue también bastante fuerte en cuanto al impacto que generó y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que, bueno, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, la manejamos de 1939 a 1945, ¿verdad? Donde empieza con la política expansionista de las potencias nazis y fascistas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Y acá, dentro de este, creo que es importante que recordemos la parte del bombardeo atómico, ¿verdad? De Hiroshima y Nagasaki, que obviamente fue uno de los impactos que aún en nuestros tiempos aún se recuerda, ¿verdad? Aún se recuerda la cantidad de muertes que se dieron por la Segunda Guerra Mundial, el impacto tan grande que generó y obviamente ya veníamos arrastrando una serie de conflictos, ¿verdad? O conflictos bélicos que obviamente generaron un impacto negativo en las sociedades, ¿verdad? De los países que estuvieron involucrados directamente como de los que no estuvieron involucrados directamente, pero que tenían relación con estos. Luego tenemos la parte de la Guerra Fría. En el caso, ustedes saben que se conoce con el nombre de Guerra Fría a la tensión, ¿verdad?, que se dio a partir de 1945 y que enfrentaba a Estados Unidos con su esfera de influencia con la Unión Soviética y el bloqueo socialista. Entonces, aquí, dentro de la Guerra Fría, sabemos que no fue un conflicto armado como tal, es decir, que no hubo un enfrentamiento, no hubo una cantidad de muertes, sino que fue más un conflicto ideológico. ¿Verdad? Se generó o se creó la organización del Tratado del Atlántico Norte, que conocemos como OTAN, en el 49. Luego se dio el Tratado Militar de Defensa Occidental y el Pacto de Varsovia en 1955. Entonces, lo que importa en este caso es conocer que la Guerra Fría también generó un gran impacto en la psiquis de las personas, ¿sí? Ya vamos a ver el impacto que generó cada uno de estos sucesos en la cultura, que es lo que más nos interesa a nosotros en este tema. Y no podemos dejar de mencionar también la Gran Depresión, que fue la que se dio en 1929 y que esta está relacionada ya no tanto con Europa, sino que con Estados Unidos directamente, que se conoce también como el crack del 29, ¿verdad? Que fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y que generó un gran impacto económico sobre todo, ¿verdad? La caída de la Bolsa de Valores o el crack del 29 también
Fíjense muy bien en cuanto a la escritura de estos sucesos, ¿verdad? No olviden el correcto uso de mayúsculas. En el caso de la Gran Depresión, tienen que escribirlo de esta manera. Si usted lo escribe con minúsculas, estamos hablando de la Gran Depresión que ocurre por situaciones complicadas en la vida, ¿verdad? Un estado emocional, un estado anímico. Cuando hablamos nosotros de sucesos o de eventos como los que hemos mencionado en este contenido o lo que llevamos ahorita, es necesario que usted los escriba con inicial mayúscula. Entonces, ahorita vamos o hemos avanzado y hemos visto que el siglo XX estuvo lleno y que tuvo muchos conflictos, muchas revoluciones, muchos enfrentamientos entre potencias, entre países, y esto obviamente generó un impacto, que es lo que nosotros vamos a ver en este tema, y es nuestro punto de atención. ¿Qué fue lo que pasó en la cultura del siglo XX o qué fue lo que ocurrió gracias a los sucesos que acabo de mencionar en la lámina anterior? Ustedes saben, bueno, en el siglo XX se dio una distribución del tiempo laboral y del ocio, favoreciendo el acceso a la información y a la cultura. Ya dijimos también que los medios de comunicación fueron muy importantes para esto, ¿verdad? Como por ejemplo la popularización de la prensa, luego tenemos la aparición o la proliferación del telégrafo, el teléfono, el cine, y luego también creaciones que venían del siglo anterior, ¿verdad? Como las que mencioné, y también la aparición de la radio en 1901, la televisión en 1926, el ordenador en 1940 aproximadamente y los satélites artificiales en 1957. Entonces, a lo que acabamos de mencionar, que fueron los conflictos bélicos o los problemas o las revoluciones o las luchas, se suman los medios de comunicación en masas y eso desencadena una serie de impactos. Acá les he colocado que fue, digamos que relacionando cada impacto con los sucesos. No quiere decir que solo esto fue lo que pasó, sino que más bien es lo que a nosotros nos compete en cuanto a la influencia de la cultura, de las sociedades, qué fue lo que sucedió por esto. Entonces, comenzando, si ustedes recuerdan, vimos la guerra mundial, la primera y la segunda en la lámina anterior, pues las guerras mundiales lo que hicieron fue generar para comenzar mucha muerte y mucha destrucción, ¿verdad? Ya sabemos que la cantidad de personas fallecidas fue una cantidad tremenda. Entonces, lo que pasó es que los artistas se empezaron a preguntar para qué había servido el arte anterior y se cuestionaron, ¿verdad? Porque dijeron, ¿para qué sirvió todo el arte que viene de siglos anteriores si no hemos sido capaces de frenar semejantes tragedias? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empiezan a cuestionar el arte, empiezan a cuestionar la pintura, la escultura, la literatura. ¿Por qué? Porque no había servido de nada para detener las tragedias, las muertes, las desintegraciones familiares, la pobreza que generó las guerras mundiales. Entonces acá lo que pasa es que se cuestiona el arte y luego también surge el deseo de romper radicalmente con los esquemas artísticos clásicos. ¿Qué quiere decir? Que aquí intentan ellos y dijeron, bueno, lo que hemos hecho en el arte o lo que se ha hecho en el arte no ha servido, entonces nosotros vamos a romper esos esquemas tradicionales y vamos a crear algo nuevo. Entonces, ese fue una de las primeras premisas que se dieron en el arte del siglo XX, romper lo establecido y crear nuevos patrones, crear nuevos cánones que fueran totalmente distintos a lo que se venía manejando en cuanto a movimientos anteriores. Luego, con la Revolución Rusa, ¿qué impacto generó o qué situaciones se desencadenaron por la Revolución Rusa? Pues, como ustedes saben que se instauró el bloque socialista, entonces lo que pasa es que se da un impulso al arte popular. El arte popular en este caso es como relacionado no solo a la élite, ¿sí? No solo a la gente pudiente, no solo a las personas que tuvieran riquezas o que tuvieran sus bienes o su dinero, sino que estuviese al servicio de todos, al servicio del pueblo, al servicio de todas las personas, aunque éstas no tuvieran dinero, recursos, aunque éstas no fueran 100% letradas o que no hubieran tenido acceso a educación, y precisamente por eso es que se busca un artista que no solo responda a los valores de la burguesía o a los valores de la élite, sino que se da la parte del artista comprometido, o sea que estuviera involucrado o que se sintiera identificado con las clases populares. Y ya avanzado, quizás como por 1950, aparece el concepto de artista comprometido.
que es aquel artista, aquella persona que escribe, que pinta, que esculpe, no solo para las grandes élites, sino para todas las personas, que todas las personas pudieran tener acceso al arte. Luego, con la Gran Depresión, que ya dijimos que tuvo mayor impacto económico, lo que pasó con esto es que esta crisis económica del capitalismo del 29 promovió una estética capaz de reflejar la pobreza de la gente. Y si se fijan, está relacionada con el impacto que mencioné anteriormente, porque lo que se quería era reflejar o huir o escapar o hacer que todas las personas más desfavorecidas, desprotegidas, pues que tuvieran acceso al arte y que no solamente fuera para acceso a las personas con mayor recurso. Y luego la parte de la Guerra Fría, ¿qué impacto generó? Para comenzar, ustedes saben cómo fue la agudización de los conflictos entre el este y el oeste por la Guerra Fría, ¿verdad? Generó un constante temor, una sensación de temor ante la amenaza nuclear. Entonces, esto provocó movimientos experimentales donde se procuró que la espontaneidad, el vacío, el temor fueran reflejados, ¿verdad? Que fueran reflejados y que en este caso los movimientos experimentales también tienen que ver con el impacto de que mencioné al inicio, porque romper con los esquemas clásicos. Entonces, si yo rompo con lo clásico, ¿qué quiere decir? Que me voy a inventar ciertas situaciones o voy a experimentar con cosas nuevas. Entonces, a lo que queremos llegar es que, si ustedes se fijan, estos impactos que se han relacionado con cada uno de los sucesos, relacionándolos específicamente por el impacto que pudieron generar. Sin embargo, no quiere decir que son exclusivos para cada uno, ¿verdad? El impacto del siglo XX o lo que pasó en la cultura, en la sociedad del siglo XX, está relacionado con estos sucesos o con estas características que se mencionan en cuanto a la cultura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó respecto al arte? Porque si ustedes recuerdan los periodos anteriores que hemos venido viendo, contextos, hemos visto el contexto primero y luego que la literatura, la escultura, la pintura estuvo relacionada con eso o que tuvo alguna situación que intentara evadir o huir de la realidad. Pues en el caso del siglo XX no fue la excepción, ¿verdad? Surgió una nueva estética y es lo que se conoce como las vanguardias artísticas. Las vanguardias artísticas también lo podemos encontrar o identificar como la estética de las vanguardias o simple y sencillamente las vanguardias o el vanguardismo o los ismos. Cualquier nombre que acabo de yo de mencionar lo podemos identificar y lo que vamos a ver en esta otra parte del contenido es cuáles fueron o en qué consistieron las vanguardias artísticas. Entonces voy a partir o voy a comenzar con una pequeña explicación de qué fueron, o mejor dicho, quizá en qué consistieron, porque ya vimos el por qué, ¿verdad? Ya vimos la parte contextual y eso obviamente fue el motor o eso fue lo que impulsó a que apareciera la estética de las vanguardias. Entonces, las vanguardias surgen durante el primer tercio del siglo XX, obviamente ya sabemos que estamos ubicados en este siglo, y el término vanguardias proviene del francés avant-garde y significa la parte del ejército que va de avanzada y abre camino. Entonces, la parte del ejército que va de avanzada y abre camino. En este caso, ¿qué va a suceder? ¿O por qué el término vanguardia? Acuérdense que en este caso lo que se pretendió es que las vanguardias generaran innovación, ¿verdad? Que generaran algo nuevo, abrir camino, hacer cosas nuevas, ¿verdad? Experimentar con distintas cosas que no se venían realizando en siglos anteriores. Y también se les conoce como ismos. En este caso, ¿por qué se conocen como ismos? Porque los subgéneros, si los queremos ver así, o las divisiones en las que se fue desarrollando o en las que se fue o en las que fue partiendo lo de las vanguardias, estamos dándonos cuenta, nos vamos a dar cuenta que todos terminan en ismo. Vanguardismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, y por esa razón es que se conocen como ismos. Entonces, ahora vamos a ver algunos de los ismos más importantes y algunos de los rasgos que fueron bastante característicos en estos. Entonces, si se fijan en todos los ismos, vamos a encontrar características o rasgos similares. Entonces, ¿cuáles son las características comunes a los movimientos de vanguardia? El primero de ellos es la actitud crítica hacia el pasado. ¿Por qué razón? Porque ya yo lo explicaba.
En el pasado, ¿había arte? La respuesta es sí, sí había arte, pero lo que sucedió es que el arte no fue un vehículo para la paz, no fue un vehículo que ayudara a mantener la unión entre los países, entre las naciones, entre las personas, sino que era totalmente distinto o aislado. Entonces, en el caso de ellos, de la parte de los vanguardistas, procuraron tener una actitud crítica hacia el pasado y romper con los cánones establecidos. ¿Cómo? Mediante la experimentación de nuevas formas y técnicas de expresión diferentes al modelo clásico. Es aquí donde se da otra de las características comunes a todos los sismos, que se experimentaron nuevas formas y nuevas técnicas que no se habían practicado, que no habían surgido en periodos anteriores. También se da la abolición de las normas académicas de creación artística, abolir las normas, ser sustituidos por la libertad total del artista, que quiere decir que la regla de ellos era no tener reglas. Sí, el decir, bueno, las normas académicas de creación artística ya pasaron de moda, ya no vamos a seguir lo establecido, hoy vamos a hacer cosas nuevas. No nos interesa lo que antes pensaban del arte, lo que antes tenían como reglas, porque nosotros vamos a ser libres y vamos a hacer lo que, lo que nosotros consideramos pertinentes. Entonces, obviamente, esto también genera, esta experimentación genera la abolición de las normas y también genera una ruptura de las diferencias entre las artes y los géneros artísticos. ¿Por qué? Porque antes, en los siglos anteriores, se manejaba bastante distante cada una de las ramas del arte. En el caso de las vanguardias, no. En el caso de las vanguardias se unen o se mezclan o se combinan los géneros, la literatura con la pintura con la escultura, la arquitectura, y así es que se va dando y no podemos distinguir que un ismo solamente se desarrolló en pintura o solo en literatura, sino que de todos los ismos hay un poco de todas las artes. Entonces es un contenido bastante grande y por esa razón vamos a ir viendo algunos elementos más importantes de cada ismo. En cada uno les he colocado imágenes para que sea un poco más entretenido y ustedes vayan viendo las imágenes que obviamente son relacionadas a la pintura que se dio durante el siglo XX, o sea, las vanguardias. El primer ismo que voy a mencionar es el futurismo. En el futurismo, como el mismo nombre nos lo dice, ¿verdad? Está bastante relacionado o fue bastante motivado por el crecimiento de la industria, como lo dice aquí, motivados por el crecimiento de la industria y empiezan a tomar temas como las máquinas, la velocidad, las guerras, la ciencia ficción, el pensar qué va a ser o qué hay o qué habrá o qué vendrá en el futuro. Entonces, el futurismo es eso, precisamente el enfocarse en situaciones que tenían que ver con el avance de la ciencia, la tecnología, la industria y cómo es que esto puede influir en el arte. Luego también tenemos que mencionar que surge en Italia. El máximo representante o el iniciador fue Filippo Tommaso Marinetti. Él fue el máximo representante o el iniciador del futurismo. De cada uno de los ismos hay representantes, por eso es importante que lo tengamos bien claro. Y él fue precisamente, Marinetti fue el que creó el primer manifiesto futurista el 5 de febrero de 1909. También escribió otra obra, en este caso sí fue literatura, que se llamó Muñecas Eléctricas en 1909. Entonces, ¿qué va a suceder o qué es lo que va a ocurrir? Que en el caso del futurismo es enfocarse en pensar qué es lo que viene, qué va a suceder. Obviamente esto fue una manera de evadir la realidad, probablemente sí. Si se fijan en las imágenes, esto estamos viendo reflejado una locomotora, pero no es un dibujo común y corriente como nosotros lo hemos manejado o como incluso en la actualidad se maneja, sino que es un tanto distinto. La parte de la industria, los edificios, lo que pueden observarse incluso o analizar como fábricas, como tubos, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Están relacionados con el futuro, la parte de la velocidad, las máquinas, tenemos una motocicleta, el motociclista. Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte del futurismo es ver o intentar penetrar en lo que se viene, en lo que nos espera en el futuro. Luego tenemos otro ismo, que también fue muy exótico como todos los demás, porque fue bastante llamativo y bastante distinto a los demás, que fue el que se conoció como el dadaísmo. En el caso del dadaísmo, ¿qué fue lo que ocurrió? Que defendió lo irracional y defendió lo espontáneo.
como oposición al positivismo. Si ustedes recuerdan el positivismo de Comte, que lo vimos en el siglo XIX con el realismo, acá se defiende lo irracional, lo espontáneo, no es no pensar tanto las cosas, hay que hacer las cosas porque así las voy a analizar de un solo rapidito y no me voy a poner a pensarle tanto, sino que tiene que ser una decisión rápida, una decisión espontánea. El humor fue una de sus estrategias de llamar la atención o de atraer a las personas. Este istmo surge en Zúrich, en Suiza, en 1916, y de los máximos representantes podemos mencionar a Hugo Boll y a Tristan Tzara, que son los máximos representantes, los iniciadores, los que empezaron a dar las primeras ideas en cuanto a qué iba a consistir o qué iba a generar este istmo. En el caso de las obras o de qué obra podemos mencionar dentro del dadaísmo, tenemos la primera aventura celestial del señor Antipirina, que esta es de Tristan Tzara, de él, ¿verdad? De los que fue el máximo representante. Luego, con esta parte del dadaísmo hay algo bien curioso. Por ejemplo, el origen. Algunos piensan que, o se maneja la teoría que para el nombre dadaísmo, lo único que se hizo fue abrir un diccionario y al abrir el diccionario buscar una palabra al azar y la palabra que encontraron fue dada. Entonces ahí prácticamente se agarró el término y se dejó dadaísmo. Sí, el dada como sinónimo de un caballito de juguete. Entonces, ¿qué pasa en esto? Que el nombre no tiene mayor ciencia en cuanto a voy a ponerle este nombre porque yo creo, porque analizo, porque significa, sino que fue simple y sencillamente abrir el diccionario, agarrar una palabra al azar y esta me salió y entonces dadaísmo, fin. Otros también argumentan que el nombre dadaísmo viene del balbuceo del sonido que hacen los bebés, dada, cuando están chiquititos, que no pueden hablar, solo balbucean. Esa es otra de las teorías que se maneja de él, porque el nombre. Entonces, si se fijan, no hay mayor sentido, no hay mayor lógica en cuanto a la creación de los sismos y por eso precisamente es que se dieron bastantes y que hubo varios sismos que cada uno tuvo su impacto. Por ejemplo, ustedes observan aquí un urinario, esta parte en este momento se consideró como una obra de arte o exhibida en un museo. Entonces, imagínense que esto fuese para ellos en ese momento el arte o la idea de antiarte, mejor dicho, ¿verdad? ¿Y qué observamos aquí? Alguien podría decir, eso no tiene nada de artístico, no tiene nada de novedoso, esto es una burla, ¿verdad? Al arte previo, ¿verdad? Que había sido tan elaborado, pues a ellos no les importaba, ya dijimos que no tenían reglas y lo que querían era romper con los patrones establecidos. Si antes había una obra de arte súper hermosa y elaborada, pues ahora para ellos esto era una obra que se iba a exhibir como arte. Luego tenemos el siguiente ismo, que es el surrealismo. Del surrealismo, ¿qué rasgos podemos mencionar o qué ideas podemos rescatar? La libertad de creación por medio de la escritura automática, igual si se fijan, es ir a la parte de la creación rápida, la creación espontánea, no analizar, no pensar tanto y obviamente esto refleja la libertad del autor, ¿verdad? Se da mucho el uso de metáforas y la descripción de los sueños y el subconsciente, o sea que el surrealismo está bastante apegado con esto. Miren la palabra clave, sueño y subconsciente, el surrealismo. Por eso si se fijan las imágenes son bastante sugerentes, son bastante curiosas. Si ustedes van a internet, a Google y buscan imágenes surrealistas o de cualquier ismo, van a encontrar una cantidad enorme y por eso yo se las puse aquí para que ustedes vayan viéndolas también y que sea un poco más atractivo, que ustedes vayan intentando observar o entender o analizar cada una de las imágenes. El surrealismo surge en Francia, el máximo representante fue André Breton con el manifiesto surrealista. Obviamente, si ustedes se fijan, ya mencioné en varios, cada ismo tenía un manifiesto que más que el poner reglas, porque ya dijimos que no las hay bien específicas, era como la iniciativa de crear el istmo, ¿verdad? O qué podían proponer para su istmo y obviamente ahí conseguían seguidores, ¿verdad? Y aparte de André Breton, que es el padre del surrealismo, es el máximo representante, tenemos a Luis Aragón con el movimiento perpetuo y tenemos a Paul Eluard con la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte del surrealismo fue relacionada con la parte del subconsciente, los sueños, la memoria, lo que puede pasar, pues, por ejemplo,
con nuestros sueños. Más de alguno de ustedes alguna vez ha tenido algún sueño raro, ¿verdad? Que nada que ver con la realidad o situaciones que son increíbles, que nunca van a pasar, que volamos o qué sé yo, cualquier situación extraña. Entonces, eso es lo que el surrealismo procuraba o intentaba explorar en sus obras de arte. Luego tenemos otro, que es el cubismo. El cubismo es otro de los ismos más conocidos dentro de las vanguardias. ¿Y por qué se caracteriza el cubismo? Por la descomposición de la realidad en figuras geométricas. Que las pinturas o que las imágenes, en el caso del arte que es el gráfico, ¿verdad? Como el que yo les he presentado acá, podemos observar que está dividido en figuras geométricas, ¿verdad? Hay triángulos, observo cuadrados, observo rectángulos, observo círculos. Entonces, fue desarrollado entre 1907 y 1914 en París y surge gracias a Pablo Picasso. Pablo Picasso podemos decir que fue el iniciador de este ismo con las señoritas de Aviñón. Esta es la obra que dio origen al cubismo, las señoritas de Aviñón, y que se cuenta por ahí que fue inspirado en una vez que Pablo Picasso iba caminando, observó hacia la calle en un lado y observó un conjunto de prostitutas que estaban en la calle y eso fue su inspiración o su base para crear esta pintura. Entonces alguien podría decir, pero mire, se ve un poco extraño o se ven deformes, pero es a lo que vamos, ¿verdad? Si ya dijimos que las vanguardias lo que hacían era romper con las reglas, no iban a crear caras hermosas, no iban a crear cuerpos esculturales, sino que lo que ha pasado es que se han creado las imágenes, en este caso, tomando como base ciertos trazos geométricos. Entonces, la señorita de Aviñón fue la pintura que dio origen al cubismo, gracias a Pablo Picasso. Pero también hay más representantes del cubismo que siguieron los caminos de Picasso, donde tenemos a Juan Gris, tenemos a George Braque, que son también representantes de este ismo. Y también acabamos a mencionar a Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire fue bastante conocido, muy famoso por la creación de los caligramas. Los caligramas, de hecho, cuando estemos en nuestro repaso de Meet, voy a colocar o vamos a ver algunos ejemplos de caligramas para que ustedes los vean, y es la creación de imágenes o de dibujos con letras. Más de alguno de ustedes, o creo que ya todos han tenido acceso a ver un caligrama o a elaborar un caligrama, y es bastante interesante porque eso rompe con la forma de escritura o la forma de plasmar literatura que se tenía en siglos anteriores, ¿verdad? El hecho de crear un poema o una historia y darle forma de, qué sé yo, de una mujer, de un sombrero, de una planta, de un árbol, eso fue una novedad totalmente grande, fue un boom, y los caligramas también fueron muy importantes. Ahora, se ubica dentro del cubismo porque aquí podemos ubicar a Apollinaire. Sin embargo, los caligramas estuvieron al servicio de todos los ismos. Sí, pudo haberse desarrollado un caligrama en el dadaísmo o en el surrealismo o en el cubismo. Acuérdense que si no habían reglas, en un momento determinado los ismos podían llegar a tener rasgos similares o combinarse y no andaban complicándose en que esto es mío, esto es tuyo, esto no, sino que habían rasgos que eran distintos y habían semejanzas también. Luego tenemos otro ismo que fue el expresionismo. En el caso del expresionismo, lo que pasó aquí o lo que se intenta plantear con el expresionismo es la intensidad de la expresión de los sentimientos y las sensaciones. Entonces, si se fijan, lo que se procura es, si bien es cierto, siempre estuvo relacionado con la parte irracional, la irracionalidad, pero se intentaba también deformar o representar la realidad, pero de una manera subjetiva, ¿sí? El hecho de que es expresionismo, la expresión de los sentimientos, de las sensaciones, de escribir la realidad a través de mi perspectiva, ¿sí? De formar la realidad según mi perspectiva. Entonces, ¿qué fue lo que pasa aquí? Que se da bastante o se da mucho la expresión del yo, la expresión individual. Este surge en Alemania. Tenemos bastantes representantes. En el caso de la pintura, por ejemplo, si ustedes se fijan, esta pintura es muy conocida. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta pintura y me puede escribir en el chat el nombre de esta pintura? ¿Cómo se llama? Que no es un nombre muy difícil de inferir, ¿verdad? Si usted no sabe cómo se llama, ¿cómo cree que se llama? Veamos, escriban las respuestas, quiero ver qué se nos viene a la mente o qué conocemos ya sobre esta pintura.
Se llama El Grito. Exacto, El Grito de Edvard Munch es una de las más conocidas. También tenemos esta otra, esta pintura también es bastante famosa, que a veces uno la elige porque, qué bonita, me gusta, pero ahora ya la van a poder ubicar ustedes y esta es de Van Gogh, ¿verdad? De Vincent Van Gogh y se llama Noche Estrellada. Luego tenemos esta otra que me llamó la atención también por la expresión de, imagínense o observen cómo están las expresiones y cómo está de descomplicado, quizás si lo vemos así, el hecho de la creación artística. Y luego tenemos en el ámbito literario la parte de los propios escritos ya en literatura. Tenemos a Franz Kafka con El Proceso, y luego tenemos a Ramón María del Valle Inclán con Tirano Banderas. Quiere decir entonces que el expresionismo también estuvo o abarcó a diversos ámbitos del arte, como la pintura y también la literatura. En el caso de Franz Kafka, debemos tener mucho cuidado porque, como les mencionaba anteriormente, no hay una línea o no hay un límite bien específico. Y en el caso de Kafka, vaya, por ejemplo, El Proceso es una obra expresionista, pero también podemos analizar y al hablar de la metamorfosis, que es la obra que vamos a leer, vamos a dar cuenta que también tiene rasgos surrealistas, porque tiene mucho que ver con el subconsciente y los sueños. Entonces, ¿qué podemos destacar acá? Que hay autores o que hay pintores o que hay escritores, en este caso, que se van a poder ubicar o que van a tener características de varios ismos. Y no eso va a ser incorrecto, sino que por el contrario vamos a saber que los ismos fueron tan variados que pudieron llevarse a cabo por más de un autor o que un autor estuviese dentro de varios ismos por las características que las obras representan. Luego tenemos otro ismo que es el creacionismo. El creacionismo tiene bastante que ver con la parte o la filosofía religiosa, ¿verdad? Creacionismo versus evolucionismo, por ejemplo, pero en este caso tiene mucho que ver con la parte de la libertad absoluta según o dependiendo de la perspectiva del autor al lenguaje y a las imágenes poéticas. Ellos consideraban que el autor era un dios, ¿sí? El autor era un pequeño dios que era capaz de crear sus universos, de crear sus mundos, dependiendo o a su imagen y semejanza. Es un símbolo, es una comparación bastante atrevida si la vemos así, pero para ellos eso era así. El máximo representante fue, o el iniciador fue Vicente Huidobro, chileno, y la obra con la que se inició, o las obras con las que se iniciaron fueron Non Serviam, que fue de Huidobro, y también Altazoro, el viaje en paracaídas, que también fue de él. Y dentro de los subgéneros o del arte que se desarrolló en el creacionismo tenemos la poesía. La poesía se cultivó mucho como una totalidad lírica independiente del contexto, es decir, que para ellos crear una obra poética no era importante el contexto, ni saber qué estaba pasando, ni dónde estaban, ni cómo estaban, sino que es una creación autónoma que va a surgir de manera automática, obviamente según la imagen y semejanza del autor, que para ellos, como ya lo mencionaba, era un dios. Se observan las imágenes, también están un poco más relacionadas a lo que quiere expresar el creacionismo, extrañas, probablemente, raras, probablemente, pero eso fueron las vanguardias. Sí fue una ruptura con los cánones establecidos, fue una innovación, fue una originalidad, fue salir de los patrones. Y luego tenemos el impresionismo. En el caso del impresionismo, viene de impresión, ¿verdad? Si lo relacionamos con el nombre, como que le podríamos encontrar más sentido. Y lo que ellos pretendían era plasmar a grandes rasgos la impresión, por eso lo puse aquí entre comillas, la fugacidad y el instante, sin reparar en la identidad de las formas en superficies borrosas y vaporosas. ¿Qué quiere decir? Que el impresionismo se llevó mucho a cabo en pintura. Intentaron reflejar la fugacidad de la vida, de las situaciones, de las cosas. Hoy estamos, mañana no estamos. Reflejemos el instante, reflejemos el ahora, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Y en el ámbito de la pintura destaca mucho la parte del difuminado y el mezclado de colores intensos, reflejando la luz. El contraste luz y sombra se da mucho en el impresionismo. Y no vamos a irnos muy lejos. Vean las imágenes, vean esta imagen de la izquierda. Podemos observar una parte un poco oscura, luego el reflejo del sol, ¿verdad? En el cielo y que se ve reflejado en las velas del barco. Observen este otro contraste, luz, sombra.
Entonces eso fue el impresionismo, fue una reacción rebelde, ya sabemos que las vanguardias fueron rebeldes en todas sus formas, al academicismo que se estaba manejando en Francia a finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Que surgió en Francia. Y luego el nombre impresionismo surgió porque en una crítica que hubo, bueno, en una exhibición de arte había unas obras de Claude Monet y un crítico hizo una descripción y a él se le ocurrió el término de impresión, sol naciente, cuando observó la pintura. Entonces, tomando como base esta crítica de Luis Buxelles, es que se da el término impresionismo, el nombre. Entonces, de los máximos representantes del impresionismo tenemos a Claude Monet, tenemos a los hermanos Goncourt y tenemos a Edgar Degas como representantes del impresionismo. Observen las imágenes, la verdad es que se ven muy, pero muy bonitas. Observen esta otra, contrastes, luz y sombra. Fue algo bastante novedoso y es bastante bonito, ¿verdad? Alguien puede decir, pero eso no es tan difícil. Probablemente no, pero tampoco probablemente sea tan fácil, ¿verdad? El hecho de reflejar los contrastes. Ustedes, por ejemplo, en clase de plástica, más de alguna vez han estudiado, han visto este tipo de juegos con los colores. Y luego vamos a avanzar a otro ismo que fue el estridentismo. En el caso del estridentismo, ¿qué es algo estridente? ¿Qué se nos viene a la mente con la palabra estruendo, estridentismo? Probablemente sea sonido, ¿verdad? Un ruido muy fuerte. Entonces, en el caso del estridentismo, para comenzar, debemos saber que surgió en México. Esto es un poco distinto a los demás porque si recuerdan el único distinto que habíamos mencionado es el del chileno, el de Huidobro, o sea, el creacionismo, pero todos los demás son europeos. En el caso del estridentismo fue mexicano, surgió en México y obviamente fue el reflejo o fue la influencia de las vanguardias europeas también. Entonces, ¿qué característica podemos mencionar del estridentismo? Tratar los temas de lo urbano, lo moderno y lo cosmopolita. O sea, ambientarnos en las grandes ciudades, en lo que está pasando, en reflejar lo que ocurre, reflejar a manera de estruendo o de manera fuerte un impacto en las artes. El máximo representante o el iniciador fue Manuel Maples Arce. Este nombre es muy importante, Manuel Maples Arce para el estridentismo. Y tenemos dos libros. El primero de ellos con el que empezó el istmo fue Actual número 1 y tenemos otra obra de él que fue Andamios Interiores. Luego también tenemos otros representantes como Arqueles Vela, Germán List, Arzubide, son dos. Arqueles Vela fue uno de los que se conoció como un discípulo de Manuel Maples Arce y luego tenemos a Germán List Arzubide que también intentó reflejar los ideales del estridentismo en México. Apoyaban el desarrollo y el progreso de México y luchaban en contra del conformismo. O sea que esto fue como a manera de impulsar el país, ¿verdad? Nosotros podemos salir adelante. Acuérdense que incluso también hubo una revolución mexicana. Entonces, ¿qué ocurre? Que también hubo conflictos ahí, que también hubo dificultades económicas, políticas, sociales. Entonces, el estridentismo, con su estruendo, con su ruido, con su impacto, iban a ayudar a que México progresara por el arte y que no se quedaran sumidos en el conformismo, o en la depresión o en la tristeza. Observen las imágenes también. Aquí tenemos el movimiento estridentista. Observen la imagen, se ve bastante interesante, ¿verdad? La forma de proporción de las letras, los colores, las formas. ¿Que hay influencia de otros sismos? Probablemente sí, ya vimos que no hay uno que sea totalmente distante de los demás. Miren lo moderno, lo urbano, lo cosmopolita, edificios, ciudades, calles, casas. Y aquí, ¿qué podemos entender? Usted puede utilizar su imaginación, ¿verdad? ¿Qué observa aquí? ¿Será que hay personas acá? Aquí hay otra figura probablemente humana. ¿Será esto una casa? Aquí hay una flecha, salida de emergencia. ¿Qué es esto? Gradas o un ascensor, etcétera. Usted puede utilizar su imaginación ahí, ¿verdad? Y analizar qué es lo que se ve reflejado. Entonces, si se fijan, los istmos están bastante bonitos. En el caso de las imágenes, por ejemplo, si ustedes las ven, cada una tiene su rasgo, cada una tiene su particularidad. En el caso del ultraísmo, este surge en España y también tiene bastante que ver con la parte de la poesía. Se da una reducción de la lírica a su elemento primordial, que es la metáfora. Para ellos, la metáfora era, digamos que, un elemento muy importante, una parte esencial para el arte.
La metáfora expresada en letras, ¿verdad? Como figura literaria y la metáfora expresada en imágenes o en cantos o en pinturas o en esculturas, ¿verdad? No solamente en literatura. El máximo representante o el iniciador del ultraísmo fue Rafael Cansinos Asens y también hay más seguidores. Aparte de Rafael Cansinos Asens, tenemos a Guillermo de Torre, Juan Larrea, Pedro Garfias y Jorge Luis Borges. Y también se caracteriza porque la poesía es extremadamente subjetivista e individualista. ¿Qué quiere decir? Que acá era subjetivo, el individuo expresaba sus sentimientos, sus pensamientos mediante el uso primordial de la metáfora y obviamente aquí podía existir la escritura automática, el hecho de por ejemplo, no utilizar los signos de puntuación tan exhaustivamente o de no respetar métrica o rima, qué sé yo, formas de romper las reglas a su manera, pero que esto no significara dejar de expresar sus sentimientos o sus emociones. Observen las imágenes ultraísmo. Observen esta imagen o esta otra. Ustedes vean cuando se hacen artistas vanguardistas y crean sus propias composiciones, sus propias pinturas. Más de alguno de ustedes ha creado alguna vez alguna composición así, ¿verdad? Y podrían decir, hey, pero puchiga, van a decir que estoy loco. No, la verdad es que no. Es arte también, que es distinto a lo que hemos manejado. Eso es obvio, ¿verdad? Pero no por eso es feo, no por eso deja de ser interesante. Entonces, ya prácticamente con eso hemos visto los ismos que nos corresponden o los más importantes. Y hoy vamos a ver como cierre ya del contenido, vamos a ver un video, como siempre les pongo, de la página Reo de Nocturnidad, que me gusta mucho y siempre me llaman la atención esos videos, donde prácticamente hay un resumen o una recapitulación de lo que yo les he explicado, para terminar de fijar nuestro contenido. Así que pongamos atención. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional.
Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia, en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto, y en la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Muy bien, si se fijan en el video que acabamos de ver y escuchar, hay una especie de resumen o de recapitulación acerca del siglo XX en cuanto a contextos, ¿verdad? En cuanto a sucesos, en cuanto a impactos, y luego tenemos el avance o la descripción de cuáles fueron los ismos más reconocidos. Si ustedes se fijan, el primero que menciona en el video es el existencialismo. Ese no lo mencioné en esta clase porque vamos a dedicar tiempo de la otra para ver el existencialismo, que lo vamos a relacionar nosotros en esta unidad con el teatro. Entonces, por esa razón no se mencionó. Sin embargo, si ustedes tomaron en cuenta o se fijan, es existencialismo, termina en ismo, modernismo, termina en ismo. Entonces, son como corrientes estéticas que surgieron en el siglo XX y que obviamente tienen el rasgo en común o el rasgo similar de ir en contra de lo establecido, innovar, ser originales, ser creativos, y esto obviamente generó un impacto bastante grande en la cultura y en el arte, ¿verdad? Ahora les comparto el apoyo del libro de texto, en qué páginas vamos a estudiar o en qué páginas podemos encontrar información o teoría sobre el tema. Página 200, 201, 202 y 203. Hoy que vamos a estar viéndonos en Meet un día más a la semana, también nos va a poder servir para repasar ciertas cosas, desarrollar algunas actividades de libro si fueran necesarias y, por qué no decirlo, también leer las obras, ¿verdad? En el caso de la obra que vamos a leer nosotros en este periodo y que ya se los había mencionado previamente es La Metamorfosis de Franz Kafka. Es una obra bastante interesante, bastante buena, fuera de lo normal, fuera de lo común que hemos manejado hasta el momento, pues definitivamente sí, pero es muy atractiva. Entonces, si se fijan, este contenido es muy interesante, hay mucha información que podemos vislumbrar o encontrar. Si usted quiere buscar información, si usted quiere conocer más de cada istmo, lo puede hacer sin ningún problema. Va a encontrar una cantidad, una infinidad de información que por cultura general siempre es bueno conocer, ¿verdad? Así que prácticamente con esto hemos concluido el desarrollo del tema de hoy. Les agradezco por haberse conectado conmigo, ¿verdad? Siempre es bueno tenerlos por acá. Gracias por acompañarme. No olviden darle like a la clase, ¿verdad? Al video de la clase para que yo sepa que estuvieron ahí, que estuvieron conmigo y que lo vieron y que les pareció interesante. Sobre todo el montón de colores, ¿verdad? Los colores, los contrastes. Fue parte también para llamar su atención y para relacionarme o agarrar un poco la sintonía de lo que el tema representa. Así que vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta
respecto a lo que hemos visto en el tema o algo que les haya llamado la atención. O en esto creo que hay bastantes opiniones, ¿verdad? Puede escribir su opinión antes de irse, qué le pareció, si ya sabía algo de las vanguardias, qué sabía, qué le gustaba o si no sabía, pues qué fue nuevo para usted, qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que más llamó su atención, si está de acuerdo en este tipo de arte o si no está de acuerdo porque siente que se aleja mucho de lo que se consideraba arte antes del siglo XX, pues entonces yo quiero leer esas opiniones antes de sus despedidas y vamos a seguir en contacto siempre. Cuídense mucho, que tengan un muy bonito día y pasamos a la parte de preguntas y respuestas.